Bueno, pues en el episodio de hoy tenemos el placer, Javi, de contar con la compañía de, bueno, de uno de los nombres que dentro del panorama de la composición, pues de los importantes, ¿vale? Eh, lo dice la calidad de sus composiciones y lo más importante, ¿no? El arraigo de sus marchas dentro de los repertorios de banda y del público en general. Sí, tenemos con nosotros a David Hurtado Torres. Bienvenido a Marchas de Palio, David. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a ti. Bueno, Javi, cuéntanos un poco más de David para conocerlo un poco mejor. Bueno, pues este compositor, pianista y musicólogo, es experto en flamenco, nacido en Sevilla, en cuyo conservatorio pues, cursó sus estudios superiores de música. Ha publicado numerosos artículos sobre música, especialmente sobre flamenco, en diversas revistas especializadas. En 2004 es designado profesor superior de flamencología, ocupando dicha cátedra en el Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba hasta el año 2007, siendo este el primer profesor superior de dicha disciplina que ha habido en la historia. Galardonado con numerosos premios a la composición de marchas, su obra también se desarrolla en otros ámbitos y géneros, contando con un amplio catálogo que abarca música orquestal, vocal, incidental, camerística y para piano. Actualmente es profesor de Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva. Y bueno, pues hoy en este episodio tenemos la suerte de contar con él, pues bueno, para conocerlo un poquito mejor. Así que David, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vienes de una familia de tradición musical, cantadores flamencos. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? Y sobre todo, ¿tuviste alguna relación con las bandas y por eso el tema de las marchas, etcétera, o no? Bueno, sí, como mucha gente sabe, yo provengo de una familia flamenca muy importante de España, porque mi tío abuelo era el gran Juan Valderrama y mi madre es Lola Valderrama, su sobrina. Vamos, que se puede decir que en la familia de mi madre canta todo el mundo menos yo, ¿no? Yo lo que hago es dar el cante, si acaso. Y entonces, pues, la música en general y el flamenco en particular, pues, forma parte de mi vida desde el vientre materno. Pues fíjate mi infancia como era, ¿no? Al lado de mi madre, de mi tío y de los grandísimos artistas que trabajaban con ellos. Entonces yo creo que esa es la forma más natural de asimilar un lenguaje como es la música. Como Ujú. decía Lorca, ¿no? La cultura en la sangre. Y después, pues, el tema de las bandas, ¿no? Simplemente que como soy sevillano, pues yo no conozco a ningún músico sevillano con un mínimo de sensibilidad que pudiera sustraerse del mundo de la Semana Santa y de la música profesional. Entonces era algo que era una pasión que tenía junto al flamenco, porque ni una cosa ni otra se podían estudiar en el conservatorio cuando yo Ujú. entré. Entonces digamos que yo soy un flamenco de cuna, clásico de formación y cofrade de devoción. Esa es la costelera. Entonces podemos decir que ese acercamiento, ¿no? a la marcha profesional ya era porque anteriormente pues ya estaba, digamos, introducido, ¿no? en ese mundo de las cofradías en Sevilla, ¿no? Claro, yo desde niño, pues mis padres me llevaban a ver a Semana Santa, pues yo recuerdo que de siempre lo que más me fijaba era en la música, obviamente, y me quedaba fascinado, pues lo que se escuchaba en aquella época, que eran básicamente los clásicos, Virgen del Valle, Amargura, Soledad Ujú. dame la mano, Jesús de las Penas, eso, yo sin saber ni siquiera quiénes eran los compositores de aquellas obras maravillosas, hasta que ya por fin cayó en mis manos un mítico LP de Soria 9 y ahí ya me empecé a enterar un poquito de lo que iba la película, ya se me metió el veneno en el cuerpo. ¿Y qué te llevó a componer marchas de palio? ¿Por qué marchas de palio y no a lo mejor marchas de corneta, de agrupación? Pues no lo sé, Javier. Yo creo que, no sé, que por mi sensibilidad se sentía más impresionada por la música de Palio. Sí, Quizás por ser más cercana a lo que yo estudiaba, que era música clásica en claro. el conservatorio, ¿no? Entonces, yo era muy joven, era un niño,
Entonces, quizá la música para cornetas y tambores me gustaba, pero la veía un poco más ajena a mi ámbito de competencias, claro. para que se me entienda. Porque también tienes otro tipo de música compuesta, no solamente marchas de palio, pero lo primero sí que puedes decir que fueran el interés tuyo por la composición, ¿fue a raíz de las marchas de palio? No, no, no. Yo empecé a jugar, como yo digo, a la composición, pues Sí, escribiendo música para piano, sí, música de cámara para cuartetos y tal. ujú, Y pues vamos, empecé con las marchas también muy joven, porque la primera que hice fue con 13 años, creo que tenía, que fue una que le dediqué al Cristo del Amor, sí. que evidentemente aquello estaba muy mal hecho y tal y cual, pero después fue la semilla que originó la Marcha del Amor Crucificado de Ajá, hace ujú, unos años. sí. Y David, ¿cuál crees que fue esa marcha que te dio a conocer, que sacó el nombre de David Hurtado a relucir? Hombre, yo creo que desde un punto de vista así más, ¿cómo diría? Más para músico, más profesional, yo Ujú. creo que me puso un poco en el mapa el concurso Fondeanta, que gané en el 2009, creo que fue. Pero lo que realmente me dio a conocer indiscutiblemente fue Como tú ninguna. Eso está claro. Ujú. Ujú. Sí, las dos vertientes de lo que es la música profesional, sobre todo de banda de música, que es el que tocamos aquí en Marchas de Palio, siempre hay esas dos vertientes de la música popular más del pueblo, llamémoslo así, y la música más formal y más culta. Claro, por un lado has llegado al público y también al mundo académico, por así decirlo, con otro tipo de marcha. Y la verdad es que es el check, el doble check que le llamamos aquí, el conseguir eso. Ujú. Sí, yo creo que es muy difícil, ¿no? Contentar a todo el mundo, vamos, tan Sí. difícil que yo creo que es imposible. Mm. Pero bueno, en ese aspecto yo he tenido cierta suerte porque, como tú dices, tengo donde elegir, ¿no? Y es muy común que cuando hablo con personas, pues uno me dice, no, pues tu mejor obra es tal. Y ahora viene otro y me dice, pues no, pues es cuál. Entonces yo creo que eso es muy importante, Sí, que un compositor le sepa hablar a distintos tipos de público. Claro, y exacto. además que sobre gustos no hay nada Claro, escrito, ¿no? el gusto es una cosa lo más subjetiva que existe y al mismo tiempo lo más sagrado. El gusto es indiscutible. Claro. Y más o menos, David, ¿cuánto sueles tardar en componer una marcha? A mí me gusta dedicarle mucho tiempo, pero por la sencilla razón de que cambio mucho las cosas. Bueno, esto le pasará, yo me imagino, a todo el mundo. A lo mejor hoy escribo una frase y creo que he descubierto la rueda y mañana me levanto y no me gusta y la tiro, ¿no? Pero vamos, una marcha yo suelo echarle unos mínimo de 3 meses, tres, Ujú. 4, 5. Ujú. Y bueno, me toca a mí las preguntas técnicas que hacemos siempre. Bueno, no demasiado técnicas, pero nos parecen muy interesantes aquí en Marchas de Palio. ¿Cómo empiezas a componer una marcha? Supongo que al piano, bueno, directamente del piano al ordenador, hay un boceto después con unos mínimos instrumentos, después una instrumentación ya más completa. Bueno, en ese sentido yo soy un compositor muy a la antigua Ujú, usanza. Yo el ordenador lo uso simplemente para lo que es la edición la edición. de partituras. Entonces yo escribo al piano, obviamente, pero no escribo una partitura de piano, sino lo que llamamos un guión, Sí, que es una partitura a 3 o 4 pentagramas, sí, y ya después pues los instrumentos. Pero ya digo, no me gusta usar el ordenador porque, sobre todo para la escritura para banda, para una orquesta, no te da una dimensión demasiado real de cómo suena eso después. Sin embargo, para mí el piano es un instrumento que sí te da una dimensión más cercana a la realidad de cómo va a sonar la música. De hecho, el piano ha sido el laboratorio de todos los compositores a desde lo largo luego. de la historia y será por algo, ¿no? Sí. O sea, me quiere decir que haces un guión a 4 o 5 pentagramas Sí. a mano.
como Sí, a mano, a sí, mano. a la antigua usanza, desde luego. A la antigua usanza. Evidentemente con una letra que solamente la comprendo yo Claro, y a veces ni yo, ¿no? Pero por la urgencia, ¿no? De la escritura, pero que sí, ya te digo, después ya uso el final y todo lo que tú quieras, pero me gusta que ese proceso creativo sea lo más directo posible con lo que es el sonido en sí, ¿no? Está en claro. contacto con el sonido y evidentemente lo que te da el piano no te lo va a dar ningún ordenador. Esta es nuestra pregunta estrella, un poco extraña, pero tiene su cosa, ¿eh? No es tampoco tan... cuando escribes, haces una instrumentación, ¿pones una voz de fliscorno o dos? Yo suelo poner 2. Bien, Hay muchos pasajes que sí van al unísono, al unísono. pero me gusta poner 2 voces, no solo de fliscorno, sino me gusta hacer muchos divisis, que Ajá, sea una armonía muy densa, muy tipo coral, ¿no? Como se hace en sí, a lo música mejor dos clásica. voces de oboe, a lo mejor fagot Efectivamente, también dos voces. 2 de flauta también me gusta que haya ahí densidad armónica. Y dentro de, bueno, va relacionado a esto. Cuando ya empiezas a hacer ese guión completo, ¿cuál es el primer instrumento que escribes cuando empiezas a instrumentarla por completo? Pues, fíjate, yo siempre, orquesto como si fuera un tapiz, ¿no? Sí, Como usando hilos y considero que lo más importante es el hilo melódico y el hilo del bajo, porque son los que más se exacto. escuchan y los que más cuidados deben estar. Sí, yo siempre tengo la teoría de que si la línea melódica y el bajo están bien escritas, lo demás, entre comillas, es Mm, rellena. Evidentemente es una claro, exageración, ¿no? Pero los que cimientos, ¿no? los cimientos y el cimiento por abajo y por arriba y el remate, yo creo que es lo que más se escucha y lo que más te determina el impacto primero de la impresión de la obra. Exactamente. ¿Coincides también en eso con tu colega Cristóbal López Gándara y algunos otros compositores? Se ve que es algo que es común, efectivamente. Ya estamos aprendiendo que eso, que el bajo, las tubas, en este caso en banda de música, son las que llevan el peso de todo, por supuesto, la melodía y eso, claro. Sí, es que yo no concibo otra forma. Es lo que me enseñaron en el conservatorio y lo que he visto después también, porque en realidad cómo se aprende a componer viendo las obras de los grandes maestros. Ujú. Se ve que están especialmente cuidadas en esas dos líneas, en la melodía y en el cimiento, en el bajo. Pues David, en referencia de esto que nos dices, ¿cuáles son para ti tus referentes compositivos dentro de la música profesional? Pues yo, mira, para mí el genio absoluto es Farfán, Ujú, obviamente. Yo creo que él fue el que se sacó de la chistera, fue el Rodríguez Ojeda de la música, Ujú. obviamente. Se sacó un estilo totalmente novedoso. Fíjate hasta qué punto que cuando uno está viendo, por ejemplo, la partitura de la Estrella Sublime, lo que más te sorprende es que lo tiene catalogada como la partitura como una marcha fúnebre, Estrella Sublime, ujú. porque evidentemente era la música que se hacía en la época, eran todas marchas fúnebres y a nadie se le hubiera ocurrido hacer una marcha como hizo Farfán de la Estrella Sublime. Entonces, para mí es el que estableció el canon. Después, evidentemente, Gamel La Serna. Gamel La Serna es la perfección en todos los aspectos. Y ahora bien, también si me pide que me quede con una marcha, pues no puedo dejar a Virgen del Valle, porque creo que también es el canon de lo que es la marcha fúnebre sevillana. Ujú. Yo que sé mucho, y bueno, y la saga de los Fon, aunque a mí el que me gusta realmente es Fon Fernández, me gusta más que Fon de Anta, Ujú. fíjate lo que son las cosas. Y Panteón me gusta mucho, pero ya te digo, si tuviera que elegir uno por lo que significó y por aportar un lenguaje totalmente novedoso, yo siempre me quedo con Farfán. Bueno, pues la verdad que de todos los compositores que han pasado por nuestro podcast, yo creo
que podríamos decir que un pleno, han dicho los, los mismos compositores, ¿no? Sin Sí. duda son los que... Farfán sobre todo, ¿eh? Farfán sobre todo, sí. Es el que ha Sí. dejado más huella, ¿no? Dentro de la música profesional. Ujú. Pero no solo en nosotros, los de ahora, sino es que tú ves cosas de Gamel La Serna que Ujú, parecen tan revolucionarias y ya estaban en Farfán. La Ujú. marcha saeta sevillana no podría haber existido sin la Semana Mayor, por ejemplo. Lo que pasa es que, Claro. claro, la Semana Mayor, por desgracia, no está prácticamente olvidada, pero a poco que la escuches y le metas el diente, se ve que Gamel La Serna bebió y tantos Ujú. otros. Que, claro. como digo, fue el que sacó de la nada un camino que después ha seguido todo el mundo. Bueno, David, eres un estudioso del flamenco, ya nos decía al principio de la entrevista, bueno, esa relación familiar que tienes tan importante. Em, ¿Ha influido el flamenco en alguna forma en tu obra profesional? Sí, muchísimo, claro que sí. Que el flamenco, aunque yo quisiera desprenderme de él, no podría. Entonces siempre hay Ujú, algún elemento, ya sea algún giro melódico o algún giro armónico, rítmico, siempre, siempre, siempre. Porque yo creo que ujú, es la gran música, no solamente de Andalucía, el flamenco es de las músicas populares, yo creo que es la más rica de Occidente. Sí, sí, ujú. porque además tiene una diferencia abrumadora con el resto de músicas populares del mundo, y es que está viva y sigue evolucionando. Entonces, Claro. eso es una cosa inédita en el mundo, sin parangón. Yo quería preguntarte acerca de eso, de la mezcla, vamos a llamarlo así, entre flamenco y marcha procesional, que, bueno, tú me dirás mejor porque sabes del tema muchísimo, por supuesto. Si está todo el terreno del, o sea, por supuesto no, y si puede, también si se puede adaptar al andal costalero, vamos a hablarlo así, a las marchas en 4x4 todo o más parte del flamenco de lo que hay ahora adaptado, porque en bandas de música sí que existen obras de flamenco, tu marcha, por ejemplo, Saeta Jerezana, hay muchas marchas. Quizás se toca más este tipo de cosas, a lo mejor en agrupación musical, en Cristo, están Sí, intentando sí. hacer algo así, ¿no? Con más ritmo, un poco más. Ujú. ¿Se podría, incluso es un terreno a explorar las marchas con el flamenco? Sí, hombre, yo creo que se puede hacer mucho todavía. Lo que pasa es que, claro, el flamenco es una música dificilísima Claro. de abordar. Es difícil, pero vamos, en grado superlativo. Estamos hablando del nivel de, yo qué sé, de Stravinsky, de lo más difícil que hay en Ujú. música clásica, pues no tiene nada el flamenco no tiene nada que envidiar. Pero se puede hacer. Hombre, claro, la música profesional, el, de lo que no te puede salir es que tiene que ser un ritmo binario, porque si Claro, no, no. Y claro, el problema es que el flamenco precisamente es mayoritariamente de ritmo ternario. claro. Entonces, a priori son dos mundos musicales totalmente opuestos, pero bueno, con ciencia y con paciencia se puede hacer. Me has sacado a colación Saeta Jerezana. El trío de Saeta Jerezana es una seguirilla ortodoxa, es Ujú. decir, que esa melodía cualquier aficionado al flamenco la reconoce, cualquiera, incluso no le extraña, y sin embargo está con la métrica y la rítmica adaptada Ujú. al ritmo binario. Entonces, en Claro, ese sentido, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas todavía. eso es. Sí, siempre a lo mejor de forma despectiva, esta marcha, sobre todo en Cristo, aunque no lo tocamos nosotros, sí, está flamenquita, Mm. Que di- flamencona, pero porque a lo mejor es por el desconocimiento, ¿no? De que claro. por eso en esta marcha tuya hay mucho flamenco, hay Ujú. insertado, claro.
Sí, hombre, es por un desconocimiento primero del público y después también hay que pegarle un tironcito de oreja a algunos compositores, ¿no? Porque yo he escuchado algunas cosas también Ujú. de agrupación y tal, que bueno, que sí, pretende ser flamenco, pero roza un poco lo chabacano, Sí, porque no está, eso no está pulido. O digamos que le falta mucho pulimento ahí, Claro, ¿no? exactamente, sí. de hecho se ha tratado muchas veces, ¿no? Como estas marchas como un poco de tipo despectivo, ¿no? De decir, no, es que Sí. eso es flamenquito, ¿no? Así, Es decir, que ¿no? en Sí. muchas ocasiones se lo han ganado Sí, a sí, pulso sí. y que me perdonen, y que me perdonen, ¿no? Ujú. Sí, desde luego se la han ganado Se lo han ganado, y la verdad es eso que es. hacen no le hacen mucho favor No, 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 a no, al revés. al Pero claro, género ni una persona que realmente no sepa de flamenco, pero le digan, no, sí, pues mira, pues esta marcha está usando elementos del flamenco, y dice, pues, joder, pues esto del flamenco, pues vaya birria, a mí esto no me gusta, evidentemente. Entonces claro, yo creo que habría uno que, yo qué sé, pensárselo un poco dos veces antes de meterle el cuchillo al tema, sí. ¿no? Hay que tenerle mucho respeto a la hora Mucho, mucho, de componer flamenco. mucho Yo no respeto. me he atrevido nunca, nunca lo haré. Bueno, pues Eso es demasiado serio. es mejor quedarse en el burladero a que te corto, ¿no? Claro. Exactamente. Eh, bueno, mi siguiente pregunta es más de actualidad. ¿Sigues día a día los estrenos de marchas? ¿Escuchas todo lo que sale o prefieres mantenerte así al margen? Intento estar al día, lo que pasa es que cada vez es más Es difícil, difícil, ¿no? porque en un concierto se estrenan las mismas marchas que antes se estrenaban en un año. Claro. Entonces, a veces es complicado. Pero bueno, intento, hombre, primero por interés y después también por respeto Ujú. a mis colegas. Creo que debo hacerlo. Pues mira, en relación a esto, David, que hay mucha composición, es curioso que dentro de tu obra, ¿no? O más bien el número de tu obra, podríamos decir que es reducido, ¿no? Para la cantidad de marchas que se componen en la actualidad y sobre todo los Sí. compositores, bueno, que ya tenéis un cierto nombre, un cierto bagaje, pues componen mucho a lo largo del año. Esta, digamos, obra escasa tuya, ¿a qué se debe? Que, bueno, compone verdaderamente cuando viene la inspiración, realiza encargos, o bueno, prefiere ir más poco a poco, no sé, no sé a qué puede deberse esto. Es un poco de todo. Lo primero es porque yo no tengo la capacidad que tienen, por ejemplo, Ujú, Cristóbal, que te escribe en un mes varias marchas. No puedo, imposible. Y me da, en cierto ujú, modo, envidia, ¿no? Envidia sana. Pero por otro lado, y sobre todo, bueno, actualmente yo solamente ujú, compongo por encargo también. Y aparte de eso es que yo creo que la masificación perjudica al mismo ujú, compositor, porque si tú en un año estrenas 5 marchas, pues tú mismo te estás tapando tus obras, porque la gente, si no puedo, así, si yo que soy profesional, no puedo asimilar todo el volumen de ujú, música que se estrena, pues imaginaos el público en general. Entonces Mm, yo no le veo ningún sentido a en un mismo año sacar varias. Es más, yo no le veo sentido ni siquiera a estrenar ujú. una anualmente, como se hacían antes con los discos de Sevillana. Esto no es por temporada. Entonces yo creo que hay que escribir primero cuando se tenga algo importante que decir y que mejore el silencio, ¿no? Como dice la frase esa. Y después, pues también hay que ser un poco ¿cómo diría? Más, más inteligente a la hora de dosificar tu trabajo, por la simple cuestión de facilitarle al público su Ujú. asimilación. ujú. Bueno, David, ¿en qué estás trabajando ahora, si se puede decir? Pues mira, sí, llevo trabajando, pero varios años ya. Ya Ujú, por fin he concluido en una obra para el Gran Poder, ujú, que claro, se iba a haber estrenado con el tema este que ha tenido ahora la hermandad del cuarto centenario del Señor. ujú, Pero claro, fíjate, en la declaración de estado de alarma nos cogió con la fecha ya
de estudio. Es decir, que se iba a grabar la obra y se tuvo que aplazar de momento, pues, hasta que pase esto, ¿no? Y después, pues, tengo también ahí un paso doble que me han encargado para un torero muy importante de Sevilla. No voy a dar todavía el nombre, pero vamos, todo el mundo creo que sabrá quién es. El gran torero de Sevilla, ¿no? De los últimos 2 años. Y después, pues, también la marcha que me encargaron para el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, la Hermandad de la Veracruz. También se supone que se estrenará este año, en Cuaresma, pero dependiendo de cómo vaya la cosa, porque tampoco se trata de estrenar por estrenar, sin que Claro. a mí me gusta mucho cuidar los estrenos, como sabe mucha gente, y prefiero esperar a sacar las cosas así por sacarlas. Claro. Y bueno, ahora que estamos hablando de eso, el tema que llevamos desde marzo con esto y tiene que salir. Las circunstancias actuales estamos más tiempo en casa. Ujú. ¿Está siendo una época esta de este año 2020 creativa o la situación repercute negativamente? Hombre, yo creo que en el aspecto creativo viene bien, Ujú. en el sentido de que el creador, por regla general, lo que necesita es soledad y concentración e introspección. Pues entonces, que te digan que te tienes que quedar en tu casa, pues miel sobre hojuelas. Pero por interpretación que está haciendo una mundial, que todavía yo creo que no sabemos el alcance que va a tener. Hay bandas que no pueden ensayar, y lo más importante, que no tienen fuentes de ingresos. Entonces yo en ese aspecto estoy bastante preocupado, ¿no? Porque los compositores, sí, podemos componer lo que sea y muy bien y con una inspiración divina, pero después sin las bandas no somos nada. Claro, Entonces estamos todos en el mismo barco. claro. Entonces por eso digo, estoy preocupado por lo que va a pasar cuando ya ya podamos salir, ¿no? Porque yo creo que el problema va a venir después, Mm, ya cuando se pueda salir a la calle y veamos en qué estado ha quedado la situación. claro. Espero que sea lo menos mala posible. Bueno, pues para terminar la entrevista siempre le pedimos a nuestro invitado una marcha recomendada y si es compositor, evidentemente una marcha suya. ¿Qué marcha tuya nos recomiendas? Bueno, pues por salir un poquito de la que todo el mundo espera, pues yo Sí, recomendaría El amor crucificado, porque además es una marcha que tiene para mí una significación especial que apuntaba antes, sí. ya que ha sido una recomposición de la primera marcha que yo compuse con 13 años. Entonces ha sido como cerrar un círculo musical y más que nada vital, Ujú. que fue mi alfa. Bueno, no va a ser mi omega, obviamente, pero supuso para mí una experiencia muy bonita, por eso que he contado. Bueno, David, pues se nos va acabando el tiempo ya de esta entrevista. Ha sido sin duda un placer contar contigo en este episodio. Te hemos conocido un poquito mejor, ¿no? De ese nombre, ¿no? Que siempre hay detrás de una marcha, David, David Hurtado, ¿no? Ya conocemos tu música de sobra conocida y bueno, que tenemos que decir que nos encanta, ¿verdad, Javi? Sí, por supuesto. Y esta marcha del amor crucificado a mí es la que más me gusta, desde luego, de todas las que tiene. Vaya, Hemos hecho pues una muchas gracias. playlist estos días con Doy fe que todas cuando tus me pasó marchas. el listado de marchas, él me decía: la hemos crucificado, esta es la la Y marcha de". Pues muchas sí, gracias. y la verdad es que un placer, ¿eh? Algunas marchas, desde luego, hombre, las que son con cornetas, más alegres, por supuesto, también están muy bien, desde luego, pero nosotros somos más de marchas fúnebres, por así decirlo, marchas más serias, Soy más más, sieso, ¿no? Más, más rancios, ¿sabes? más rancio, más Sí, sieso. bueno, Javi Pérez de Granada, entonces tiene
La mala folla, Pues ya lo claro, tiene dentro. lo has dicho tú, yo no he dicho nada. Un abrazo muy fuerte para Granada también. ¿Qué Que le tengo vamos, qué allí le vamos a hacer? grandes Sí. amigos. Esa es la fama que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, David. Nada, gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todas las personas que nos escuchen. Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con esta marcha de David Hurtado Torres, ese Amor Crucificado.